¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Conferencia número 3. Omnipotencia. En el universo hay muchos seres creados y todos en algún grado llevan la marca de su hacedor, pero solo hay un creador y ese es Dios. Hay seres muy portentosos, hay seres muy hermosos, hay seres muy talentosos, pero el creador de todos los seres y de todas las cosas solamente es uno y es Dios. Así pues, las cualidades que definen a Dios como ser supremo son aquellas que le pertenecen solamente a Él. Y estas cualidades son que es omnipotente, que es omnipresente y que es omnisciente. Ningún hombre ni ángel pueden reclamar estos atributos que son exclusivos de Dios. Hay un solo Dios y Él es supremo, está sobre todo y fuera de todo lo que es creado. Todo lo creado proviene de Él, pero Él no es una criatura. Y hoy vamos a estudiar el primero de estos atributos exclusivos de Dios, que es la omnipotencia. La Biblia describe las acciones y los logros de Dios como aquellos que solo un Dios omnipotente podría hacer. Vamos a ver Isaías capítulo 40 versos 25 y 26 dice de esta manera: ¿A qué pues me harán semejante o me compararán? Dice el Santo. En este pasaje les pregunto, ¿quién está hablando? Dios. Y pregunta, ¿a qué me harán semejante o a qué me compararán? ¿Por qué hace Dios esta pregunta? Porque nosotros, para poder conocer o identificar a alguien, siempre lo tenemos que comparar con otra cosa o con otra persona. El hombre siempre intenta conceptualizarlo todo dentro de un marco de referencia, de acuerdo a los conocimientos o experiencias que él tiene. No hay ser o cosa creada que sirva de referencia para describir al santo. Solamente esta palabra que él mismo utiliza para definirse a sí mismo, el santo, dice el santo. ¿Ya se fijó? Notemos que el nombre que Dios se da a sí mismo, ¿cuál es? El santo. Esto significa, si quieren tener una referencia de mí para que se den una idea de quién soy o cómo soy alguien que está muy lejos de cualquier cosa que ustedes conozcan. Estoy muy alto, estoy muy profundo, estoy muy lejos, muy aparte de todo lo que ustedes puedan conocer o imaginar de cualquier cosa creada. Está hablando el ser supremo, el único creador, el todopoderoso.
el que está muy por arriba de todo lo existente y que es antes de todo, y el creador de todo. En el verso 26 encontramos que dice así: Levanten en alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces, cuando Dios se presenta a la humanidad, el nombre que se da de sí mismo es el Santo, diciéndonos: estoy mucho más allá de todo lo que ustedes han conocido y se puedan imaginar. Solamente les puedo decir: yo soy antes de todo y soy el creador. Pero miren, verso 26: levanten en alto sus ojos, miren los cielos y las cosas que hay en ellos. ¿Quién las creó? Yo. Yo saco y cuento mi ejército. ¿Cuál ejército? Las estrellas. Todas están en orden. Y todas desfilan siempre una tras otra, en el mismo orden. A todas las llama por su nombre y ninguna falta. Todas aparecen en la noche. Tal es la grandeza de mi fuerza y el poder de mi dominio. Esto es muy tremendo, muy especial y muy revelador. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Dios es darnos una referencia de su omnipotencia. ¿Se imaginan ustedes la energía que se necesita para mantener unido y en orden el universo? Que no choque una estrella, un planeta, un satélite con otro. ¿Qué pasaría si alguno se saliera de su órbita? ¿Qué pasaría si un planeta, el más mínimo, se saliera de un grado, se desviara un grado? Bueno, los científicos dicen que si la Tierra se acercara un grado más al Sol, nos quemaríamos. Y si se alejara un grado de su trayectoria, nos congelaríamos. Es decir, todo está exactamente en su lugar. Entonces, para que nos demos una idea del gran poder y del gran control, de la gran sabiduría del omnipotente, Dios nos señala el universo. Nos invita a levantar nuestros ojos y mirar las estrellas y preguntarnos cómo es que el universo no está en caos, que no se destruye. Y cada estrella forma una galaxia como nuestro sistema solar. Cada galaxia está compuesta de planetas rodeando esa estrella, porque cada estrella es un sol. Y cada planeta, como la Tierra, está rodeada de satélites. La Tierra tiene un solo satélite que se llama ¿cómo? La Luna. La luz que hoy emite una de esas estrellas tarda años en llegar a la Tierra. Nomás imagínense cuánto de grande, cuán inmenso es el universo. ¿Quién lo creó? ¿Quién le dio orden? ¿Quién lo sustenta? El omnipotente. Solo el omnipotente. Nadie más podría haber creado con esta exactitud, con esta sabiduría, con esta uniformidad, algo tan perfecto como lo es el universo. Y nadie más podría sustentarlo, nadie más podría mantenerlo en su lugar. Es un enorme ejército de energía. Imagínense cuánta energía hay en cada estrella. Si el Sol nos da la energía para
mover autos, para iluminar ciudades. Imagínense cuánta energía hay en todas esas estrellas, cuánta belleza, porque cuántos planetas hay y de cuántos colores y con cuántos anillos, y cuánta inteligencia para que estén rodeados cada uno por satélites, y que las trayectorias de esos satélites, las trayectorias de esos planetas, las trayectorias de esas galaxias y las trayectorias de esas constelaciones no choquen entre sí. Imagínense cuánta inteligencia para mantener en movimiento todo el universo. Por eso es el santo. ¿Qué dijimos que significa esta palabra? Alguien que está muy lejos de nuestra comprensión y de nuestra imaginación y de todo lo que nosotros hemos podido conocer. De otra manera, lo podemos llamar el Todopoderoso, el Santo o el Todopoderoso. No hay, por tanto, ningún ser creado, ni humano, ni angélico, que iguale a Dios en poder y capacidad. No solamente creó, sino que no abandonó la creación, la sustenta, la cuida, la mantiene, y a través de todas las escrituras se nombra a Dios como el Todopoderoso. Veamos en Génesis capítulo 17 verso 1, ¿qué dice? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Santo, el Dios Todopoderoso. Dios es espíritu, y el espíritu no tiene forma de cuerpo. Cuando en la Biblia se nos hace referencia a Dios como una parte de su cuerpo, sean sus ojos, sean sus brazos, sean sus manos, es solo para que nos demos una idea de cómo obra Dios. Pero Dios es espíritu, es santo, es más grande de lo que nos podemos imaginar. Es eterno, lo cual significa no solo que no muere, sino que Él sabe todas las cosas que van a venir en el futuro y todas las cosas que ocurrieron en el pasado. Y sabe todas las cosas que vamos a hacer. En Génesis 35, versos del 10 al 12, dice de esta manera: Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. En el pasaje estamos viendo que Dios, el omnipotente, está cambiando el nombre de Jacob a Israel. Fíjate en el verso 11, y después le da Dios su propio nombre a Jacob Israel. Le dice: yo soy el Dios omnipotente. ¿Por qué es importante identificarnos cuando nos encontramos con una persona? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
dónde vives, etcétera. Porque el hombre necesita referencias. El hombre es un ser racional que aquí en su mente guarda las palabras y detrás de cada palabra guarda un significado, guarda una imagen. De tal manera que si decimos auto, tú ya estás visualizando en tu mente un auto. ¿Por qué? Porque estas 4 letras A, U, T, O juntas en el orden en el que están tienen un significado que tiene un recuerdo, una imagen asociada en la mente. Y si te digo auto negro, entonces tú ya visualizas un auto negro. Auto Nissan Versa negro 2017. Entonces ya dices, pues eso. Y tu mente inmediatamente ubica las calaveras, los luminares, etcétera. Entonces, el raciocinio que Dios le entregó al hombre, la mente racional, se define por el uso de conceptos que significan cosas. Ejemplo, guayabitos. ¿Qué significa para ti? Un lugar o un árbol o muchos árboles, ¿no? Frutales. Pero ¿qué tal si alguien se apellida Guayabitos? También puede ser una persona. Es decir, las palabras tienen un significado que se refiere a cosas, lugares, personas o acciones. De tal manera que viene Dios y le dice a Jacob, que significa tramposo, suplantador, es decir, nosotros nos vemos a nosotros mismos conforme a la experiencia que tenemos. Y a nuestros propios ojos tendemos a sentirnos de muy baja estima, muy poco honorables, porque sabemos de dónde venimos y lo que hemos hecho y en qué nos hemos equivocado y las que estamos pasando, ¿cierto? Pero Dios le dice, no te llames débil, llámate fuerte. No te digas pobre, dite rico. No te digas triste, dite alegre. No te digas desanimado, dite feliz. Háblate a ti mismo de una manera creativa, de una manera constructiva, hacia donde te gustaría estar y a mí me gustaría que tú estuvieras, porque mi voluntad para ti es buena, es agradable y es perfecta. Ya sé, te voy a decir algo, tramposo, usurpador, el que le hizo trampa a su hermano, te voy a decir, ya no te vas a llamar tramposo, Jacob, te vas a llamar Israel. E Israel significa príncipe de Dios, significa el que lucha con Dios y vence con Dios. No es lucha contra Dios, lucha en equipo con Dios, y hace referencia a la oración dirigida por el Espíritu Santo. La oración no cambia la voluntad de Dios. La oración nos permite entender la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Si es tu voluntad, Señor, esta persona se sanará, y si no, dale consuelo a su familia y a ella dale entrada en tu reino, si esa es tu voluntad. Y si la persona no está llamada por Dios, aunque se esté muriendo y tú le digas, ¿recibes a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador?, te va a decir que no, que ella tiene su religión y no se va a poder salvar. ¿Por qué? Porque no fue predestinada por Dios para salvación. Pero si una persona está predestinada por Dios para salvación y se está muriendo, te aseguro que Dios va a levantar a un hijo suyo para que se aparezca en el hospital y le ayude a reconciliarse con Cristo aún en el último momento de su vida. ¿Por qué? Porque no se perderá uno solo de aquellos que le fueron entregados por el Padre a Cristo, pero no es de todos la fe. Por eso es por lo que tú y yo debiéramos estar muy agradecidos con Dios, porque muchos fueron llamados y pocos escogidos. Y por eso es por lo que tú y yo debiéramos poner más atención a una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque
Si somos predestinados, no tendrían que estarnos diciendo toma notas y tráete tu Biblia. Si somos predestinados, no tendrían por qué estarnos diciendo no faltes a la congregación. Si fuéramos predestinados, no tendrían por qué estarnos diciendo haz oración para que conozcas cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para tu vida. Tú lo harías por tu propia naturaleza, porque nadie toma para sí esta gloria sino aquel que es llamado por Dios. Entonces, esforcémonos más en la gracia, esforcémonos más como discípulos. Y te aseguro que si somos mejores cristianos, vamos a ser mejores empleados, vamos a ser mejores personas de negocios, mejores padres, mejor pareja para nuestra pareja, y estaremos cumpliendo el propósito de Dios, que cada uno de nosotros sea evangelio para la gente con la que tiene algo que ver. Nosotros somos las cartas vivas escritas por el Espíritu de Dios. Debemos salir de la mediocridad, debemos salir de la tibieza y debemos entrar en la pasión, en el fuego, en el compromiso, en el amar a Dios sobre todas las cosas, pero amarlo de verdad, no nada más de apariencia. Entonces Dios vino y le cambió el nombre a Jacob para que de ahí en adelante, cuando él se viera en el espejo, viera a un príncipe de Dios, a un hombre de oración. Para que de ahí en adelante, cuando alguien le preguntara ¿cómo te llamas?, él ya no dijera soy el fracasado. Él no dijera soy el que sufrir me tocó a mí en esta vida y llorar es mi destino hasta el final. No, él a partir de entonces se llamaría el hombre de oración, el que lucha con Dios, Israel. E inmediatamente Dios se presenta e introduce un nombre para sí mismo. ¿Cuál es el nombre con el que se presenta Dios delante de Israel? El Dios omnipotente. Tú eres Israel, hombre de oración, y yo soy el Todopoderoso. Y cuando Israel oye que Dios es el Todopoderoso, inmediatamente ve las estrellas y dice uy, si este Dios es capaz de sostener, de crear todo eso que está ahí en el cielo y todas las estrellas las conoce por nombre, ¿me dejará a mí? ¿Me abandonará a mí? ¿No sabrá mis pasos? ¿No sabrá las cosas que me duelen? ¿No sabrá las cosas que me faltan? ¿Y no podrá Él ayudarme? Claro que sí, solo que Él no sirve a mi reino. La oración no mueve la mano de Dios. La oración alinea al hombre con la voluntad de Dios. Dios no cumple caprichos ni berrinches. Dios cumple promesas. Y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces la oración tiene el propósito de iluminar nuestro entendimiento de tal manera que sepamos lo que Dios nos ha concedido y entonces pedir conforme a lo que Él nos ha revelado que es su voluntad para nosotros. Pero si nosotros ayunamos para que Dios sane a una persona, es como estarle haciendo manita de puerco al Señor. ¿Y qué pasa si sí sana a esa persona? ¿Es por nuestro ayuno o es por la soberanía de Dios? Es por la soberanía de Dios, porque Dios estaba en su plan sanarla. Y si ayunamos y Dios no la sana, ¿es porque nos faltó fe? No, es porque no estaba en su voluntad. Entonces, si vamos a ayunar o si vamos a orar, que sea para qué, para preguntarle al Señor cuál es tu voluntad. Y si Él en su voluntad te dice, esta persona mejor reconcíliala conmigo, pero le vas a hablar y te va a decir que no, pues tú vas a ir, le vas a hablar, ¿y qué te va a decir la persona? Que no. ¿Por qué? Porque no estaba predeterminada para salvación. ¿Me explico? Es algo difícil de entender, pero es la realidad. Dios es soberano. Dios nos ha escogido para derramar sobre nosotros un espíritu de fe, un espíritu de sabiduría, un espíritu manso delante de Él, de tal manera que podamos preguntarle y Él contestarnos y decirnos cuál es su voluntad ante tal situación. Y
Inmediatamente después que le dice, yo soy el Dios omnipotente, Dios le anuncia las cosas que están por venir para Israel. ¿Qué le dice? Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Tiene ahora certeza Israel de las cosas que van a ocurrir con él y con su descendencia a partir de entonces. Sí. Antes, ¿cuál era su horizonte? Oscuro, sombrío, pesimista. Caerán a mi lado 1000, dice, y 10,000 a mi diestra, mas a mí que no llegará. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Este es el punto. Que si tú llamas a Jesús Señor, no es por ti, es por la gracia de Dios. La fe es un don de Dios. Si tú cruzaste este umbral y estás aquí, no es por ti, porque aún las hojas de los árboles no se mueven sin la voluntad de Dios. Es porque Dios quiere hablarte y decirte que quiere hacer cosas preciosas contigo. Pero a lo mejor tengas que pasar por ciertas pruebas, por ciertas dificultades. No te desanimes. Todo lo contrario, sabe y recuerda que las cosas que han sido más angustiosas para nosotros nos han hecho crecer en Cristo, nos han hecho acercarnos a Él, nos han hecho mejores personas de oración. Y en cambio, los momentos felices nos han relajado, nos han incluso alejado de Dios. Entonces, si tienes que pasar por algunas pruebas, no te desanimes. Sabe que están en el presupuesto de Dios. Incluso antes de que tú digas cualquier cosa, Dios sabe ya lo que vas a decir. Antes de que tú llegues a la esquina, Dios sabe con quién te vas a encontrar. Dios sabe lo que vas a hacer y sabe lo que van a hacer contigo. No te desanimes de nada de las cosas que acontezcan. ¿Por qué? Porque el omnipotente tiene control de las estrellas. ¿No tendrá control de las circunstancias? Claro que sí. Entonces no temas ni te desanimes. Crece, multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que di a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti. En Apocalipsis capítulo 4 verso 8 encontramos que dice de esta manera: Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Qué cosa tan espectacular y gloriosa tenemos en pantalla. Los 4 seres vivientes se refiere a los 4 evangelios, y cada uno tiene 6 alas. El número 6 es número de hombre, lo cual significa que cada evangelio tiene el enfoque de Dios, de un hombre, la perspectiva que un hombre puede tener acerca de Dios. El evangelio de Mateo ve a Cristo como rey. El evangelio de Marcos lo ve de otra manera, el evangelio de Lucas lo ve de otra manera y el evangelio de Juan lo ve de otra forma. El enfoque que le dan a la persona de Cristo es diferente. Como no es el tema o el punto explicar el enfoque que da cada evangelio, no vamos a profundizar en ello. Solamente mencionamos que estos 4 seres vivientes, cada uno se refiere a uno de los 4 evangelios. Y no cesaban día y noche de decir: ¿cuál es el nombre con el que Dios se reveló en Isaías? Santo. Ellos, ¿cómo llaman a Dios? Santo. O sea, los evangelios nos permiten reconocer a Dios como el que está muy alto, el ser supremo, el creador de todo,
el omnipotente, y luego da el nombre, el Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que ha de venir. Está haciendo referencia también a Dios como el eterno. En Jeremías capítulo 32, verso 17, encontramos que dice de esta manera: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. De nuevo, esta es una ventana a la omnipotencia y grandeza de Dios. ¿Tú hiciste qué? El cielo. Cuando en Isaías Dios se presenta, invita al hombre a alzar sus ojos al cielo y mirar las estrellas. Tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Cuál es la tierra? Este planeta en el que vivimos. ¿Con qué lo hizo Dios? Con su gran poder y con su brazo extendido. ¿Quién es el brazo de Jehová? Cristo. Y dice que es la diestra de Dios, es decir, por Él todo lo que existe fue hecho, y sin Él nada de lo que fue hecho existe. Señor, como se menciona aquí, a Dios significa dueño. Oh Señor Jehová, Señor significa dueño por creación, dueño por preexistencia y por soberanía. Él lo hizo todo, es antes de todo y es el dueño de todo. Las reglas que Él estableció son las reglas con las que Él ha de juzgar a todos los seres en el universo. ¿Por qué? Porque es de Él. Aunque a mí no me guste tener una sola esposa, a mí me gustaría tener 2 o 3. Dios dice, es solo una. Y lo mismo a la esposa le dice, es solo un marido. Y aunque a mí me gustaría que se me antoja cualquier coche y digo, me lo apropio, es mío, pues no robarás. Es decir, las reglas para mantener el orden en este universo, las leyes, fueron impuestas por Dios, porque todo es suyo. Él es el creador, Él es el Señor, es decir, el dueño. Él es el soberano. Y a los que no les guste, no van a estar en su reino. ¿Dónde van a estar? En donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Por la soberanía de Dios. Así lo determinó el Señor. Vamos a pensar que tú tienes un plato que está roto. Lo vas a seguir guardando entre el resto de la vajilla y lo vas a seguir intentando usar cada vez que vas a alimentar a tu familia. ¿Qué vas a hacer con ese plato que está roto? Lo vas a tirar. ¿Y el plato qué va a decir? ¿Por qué? ¿Por qué me tiras? Esto no es justo, todos somos tus platos. Nos compraste a todos. Sí, pero tú no me sirves. Tú no eres para honra mía. Vienen las visitas y yo saco el plato roto. Eso no me da gloria. Y luego detuvieras lo que te sirvo, el alimento, pero lo tiras, lo derramas, ensucias el mantel, ensucias al comensal. ¿A poco no? No sirve. Entonces, hay cosas que tienen que ser desechadas, en donde es el lloro y el crujir de platos. Allá están llorando los platos y crujiendo porque ahí los echamos, no sirven, son inútiles. Dios
hizo los cielos y la tierra. Y es exactamente la misma referencia que al principio había hecho Isaías cuando nos describe la omnipotencia de Dios. ¿A quién dijimos que se refiere el brazo extendido de Jehová? ¿A quién? A Cristo, el Verbo, quien hizo todas las cosas y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Y fíjense después lo que dice: no hay nada que sea difícil para ti. Si Dios en su soberanía quiere resucitar a una persona, la va a resucitar. Si Dios en su soberanía quiere hacer caminar un paralítico, lo va a hacer caminar. Pero si Dios en su soberanía decide que una persona saludable va a caer de un infarto fulminante, va a caer de un infarto fulminante. ¿Es Dios malo? No, es soberano. Él es el dueño de todo y Él sabe lo que hace. Y todos nosotros sabemos que a la vida del hombre le puso una terminación, una caducidad. Y tiene el abuelito 350 años y decimos: Señor, pero ¿por qué te lo llevaste? Me hubieras llevado a mí si era tan bueno. No, o sea, a veces nosotros queremos darle consejos a Dios, ser más buenos que Dios, ser más sabios que Dios, cuando Dios desde el principio nos dijo: busquen el reino de Dios y su justicia, porque aquí están de paso. Nos dijo: ahí tienen la palabra, estúdienla, vayan a la iglesia con su libreta del discípulo y tomen notas para que vayan adquiriendo conocimiento. La palabra nos va formando más como hijos de Dios y menos como hijos de este mundo. No hay nada difícil para Dios. El asunto es que necesitamos aprender a orar. Cuando los discípulos le dicen: Maestro, enséñanos a orar, fíjate lo que Jesús les enseña: ustedes cuando oren, orarán así. Y nosotros lo hemos hecho un rezo, lo hemos hecho repeticiones vanas, pero el Señor no lo mencionó para que lo hiciéramos de una manera de corrido y de memoria, sino que lo hiciéramos disertando: Padre nuestro que estás en los cielos, eres alto sobre alto, eres todopoderoso, santificado es tu nombre. Ya entendí lo que es santo. Estás muy lejos de cualquier cosa que nosotros podamos imaginar o conocer. Venga a nosotros tu reino. Ahí viene la soberanía de Dios. No se haga lo que yo, sino lo que tú. ¿Se da cuenta de lo que usted pide cuando ora el Padre Nuestro? Que no se haga lo que yo, sino lo que tú. Aún Jesús se sometió a la soberanía del Padre cuando Jesús le dice: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú has determinado. ¿Y qué le dijo Dios? Es necesario que bebas esa copa, es necesario que mueras y que sea derramando tu sangre hasta su última gota en una cruz, porque sin sangre no se hace remisión de pecados, y en una cruz para que quites la maldición que reza sobre la vida de muchos de los que han de creer en ti. Había maldición, había negocios, había matrimonios, había hijos que estaban malditos para nosotros a causa de nuestros pecados o de los pecados de nuestros ancestros. Pero cuando recibimos por la gracia de Dios a Cristo en nuestro corazón, se rompen estas maldiciones y entramos por la soberanía y la gracia de Dios a ser hechos hijos de Dios, para ser débiles en nuestro discipulado, inconstantes, o para amar a Dios sobre todas las cosas. No hay nada difícil para Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Sara, la esposa estéril de Abraham? Era difícil para Dios hacerla fértil después que toda su vida fue estéril, y después que ya había pasado la costumbre de las mujeres y que ya tenía 90 años. Era difícil para Dios hacerla fértil. Los hechos dan la respuesta. ¿Qué hizo Dios con esta mujer que siempre fue estéril y que ya le había pasado desde hacía muchos años la costumbre de las mujeres? Dios la hizo concebir y dar a luz un hijo. Nada es difícil para Él.
Entonces, yo necesito alinearme con la voluntad de Dios. Necesito orar, no para que Dios haga mi voluntad y conceda mis caprichos, sino para que Dios me revele su voluntad y pueda yo andar en donde Él me mandó crecer y multiplicarme, en donde Él ha determinado que yo sea rey y que de mis lomos salgan reyes también, que mis hijos también, o mis discípulos también reinen en sus vidas. Todo lo que Dios ha anunciado en la Biblia, como aquí lo dice, todo lo que Dios ha anunciado, todo se ha cumplido. Esto hace a Dios ser sumamente honorable. Digno eres de todo el honor. ¿Por qué? Porque Dios su honor lo basa en su fidelidad. Lo que Él anuncia, Él lo cumple. En Isaías capítulo 46, versos del 9 al 13, dice: Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Está diciendo: yo soy el Santo. Y luego nos da otra cualidad suya: anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Cuando era necesario preparar el aposento alto, Jesús instruyó a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan y en tal camino van a encontrar en tal lugar a un hombre que va a ir cargando un cántaro. Síganlo y a donde él llegue, díganle al dueño de la casa: el maestro nos manda a pedirte que prepares el aposento alto, porque va a ocupar el lugar para la Pascua, para celebrar la Pascua con todos nosotros. Y entonces, así como el Señor lo indicó, así ocurrió. Imagínense ustedes que nos instruye a nosotros y nos dice: ve, y nosotros no vamos. Y decimos: Señor, danos un aposento alto donde podamos celebrar la Pascua, ten misericordia de nosotros. Él ya anunció lo que teníamos que hacer, pero no lo hicimos. Y vamos a pensar que vimos al hombre del cántaro y no lo seguimos. ¿Por qué? Es que es ilógico que un hombre cargue un cántaro. O sea, nuestra mente empieza a poner objeciones a la dirección y las indicaciones que Dios nos da, de tal manera que somos incapaces de obedecer. Si vamos a orar, no oremos porque Dios nos dé un aposento alto donde celebrar la Pascua, sino que oremos para que Dios nos permita conocer y obedecer su voluntad, tener fe a lo que Él nos indica. Pedro le había dicho al Señor: Señor, yo no te negaré, de mí puedes decir lo que tú quieras, pero yo no te negaré. Y Jesús le dijo: no cantará el gallo 2 veces y tú ya me habrás negado 3. Y la tercera vez que cantó el gallo, Pedro hasta maldijo para que le creyeran que él no era de los que habían andado con Jesús. Porque el Señor sabe las cosas que van a venir. Dice: anuncio lo por venir desde el principio. Tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo 2. Y dice: y desde la antigüedad. ¿Ustedes creen que Dios no sabía
quiénes lo iban a aceptar y quiénes lo iban a rechazar. Desde la antigüedad, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos conoció y Dios ya sabía quiénes íbamos a ser salvos y quiénes no. Y luego dice: que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Óiganme duros de corazón, que están lejos de la justicia. que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. ¿Quién te trajo a la iglesia? Dios, la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Pero muchos fueron llamados y pocos escogidos. Dice: llamo al varón de mi consejo, al varón al que le hablo y oye mi voz y pone por obra mis palabras. Y hay aquellos a los que Dios nos habla y estamos distraídos con otras cosas. Nuestra mente está en otro lugar. No le santificamos a Dios su tiempo. Yo hablé y lo haré venir. Es decir, lo que Dios anunció va a ocurrir, lo creas o no lo creas. Está escrito. Lo he pensado, dice el Señor, y también lo haré. Óiganme, duros de corazón, que están lejos de la justicia. Híjole, Dios sabe lo que tú vas a hacer saliendo de aquí, lo que yo voy a hacer, con quién te vas a encontrar, qué cosas te van a decir y qué cosas vas a decir tú, y qué vas a hacer mañana, y qué ropa te vas a poner, y el semáforo, cuánto se va a tardar. Dios sabe todo, todos los más mínimos detalles. Dios tiene todo el conocimiento y todo el control. Y lo que me llama la atención es cómo se dirige Dios en el verso 12 a muchos de nosotros, duros de corazón, que están lejos de la justicia, que están lejos de obedecer. Porque justicia es obedecer la voluntad de Dios. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a hacer oración y dar gracias al Señor por esta palabra y este tiempo que Él ha hablado a nuestro entendimiento y a nuestro corazón. El Señor está en medio de ti, poderoso, benigno, fiel, misericordioso, dejando su trono de gloria, ha inclinado los cielos y ha descendido sobre las alas de un querubín y está en medio de donde 2 o 3 nos hemos reunido en amor de su nombre. Y sus palabras han sido consejos que han dado contra oídos y corazones dóciles o duros, entendidos o desobedientes, santos o profanos. Pero aún es tiempo para que, si lamentablemente estás del lado del error, el lado que está inclinado al horror, des pasos hacia el lado de la justicia, hacia el lado de la adoración genuina y verdadera, hacia el lado de la fe que salva. Todavía estás a tiempo. Viene el día, dice el Señor, que Él ha anunciado, y ciertamente vendrá y no tardará, pero será demasiado tarde para cuando muchas vírgenes insensatas
que no quisieron llenar de aceite su lámpara, dígase traer su cuaderno del discípulo, su Biblia, tomar sus notas, hacer oración en la madrugada, crecer como cristianos, como discípulos de Cristo, no llenaron de aceite sus lámparas. Y dice, a la hora que nadie sabía, en el día que nadie esperaba, vino el novio. Y las prudentes entraron en las bodas y las insensatas se quedaron fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Que viene el día en el que para unos será día de gran fiesta, de gran gloria, de gran celebración, y para otros será día de gran lamento, de gran confusión. Que no te sorprenda ese día. Estemos preparados con nuestros vestidos blancos de novia, limpios, resplandecientes, y estemos preparados con nuestras lámparas encendidas y atisbando en los caminos, por si quizás este sea el día de nuestra redención, este sea el día agradable del Señor, día de gran gozo para unos, día de lamento irreversible para otros. No endurezcan sus corazones si oyen hoy su voz, porque a muchos no les aprovechó el oír la palabra, porque no la acompañaron de fe. No sean tibios, sino aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No reces, haz oración y no digas no sé, porque el Espíritu vendrá y mirará tu disposición y Él mismo te ayudará en tu debilidad y gemirá por ti delante de Dios. Pero no reces, ora, y no vengas, adora. No te expongas a la tibieza, enciéndete, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Vístete tus ropas hermosas y de poder, porque este es el día todavía agradable del Señor, en el que puedes salir de la zona de la tibieza, de la frivolidad, de la superficialidad, de la apariencia, de la mundanalidad y de la hipocresía, para entrar en la santidad, en la gracia, en el poder, en la revelación del Todopoderoso. Que seamos capaces, Señor, de conocer tu soberanía, de conocer tu voluntad y apercibirnos conforme a ella. Que seamos capaces, así como dice, de ser mansos y pobres en espíritu, y tener hambre y sed de justicia, y ser pacificadores y ser misericordiosos. Que seamos como a ti te gusta, Señor, como tú has planeado que seamos, y que dejemos lo superficial, la mundanalidad, la trivialidad, la dureza de corazón, de entendimiento. Tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Límpianos con tu preciosa sangre, que tus olas y tus ondas pasen sobre nosotros. Arranca, arruina, derriba y destruye toda planta y todo edificio que no te dan gloria en nosotros, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones. Señor, arranca todo aquello que es de maldad,
todo mal consejo, toda mala semilla que nos fue sembrada por amigos y conocidos que no te conocen a ti, pero que son líderes, que son personas que nos aman, sí, pero no con el consejo tuyo. Señor, arranca, arruina, derriba y destruye toda planta y todo edificio que no provienen de ti, y que seamos capaces de participar de la fiesta de nuestra reunión contigo cada vez que nos reunimos, sin vieja levadura, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Tu sangre preciosa sea rociada sobre nosotros y se vayan depresiones, se vaya ansiedad, se vaya sentimiento de culpabilidad. Señor, que tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque hemos tenido un encuentro con el Todopoderoso. Hemos tenido un encuentro con el Dios que sustenta el universo con la palabra de su poder, el Creador, el Santo. Sí, Señor, por nada estaremos afanados, por nada estaremos angustiados, y por nada nos dejaremos gobernar, solo por tu Espíritu. Que venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad en nosotros y a través de nosotros, en amor del nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos una ofrenda de aplausos al Señor. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.